Muchas gracias, Roxana, muy amable. Está Roberto Batalino con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Complicado el inicio del año con este tema de los billetes, que revela una cuestión que el gobierno, otra de las cosas que en su afán de ocultar, esto bueno, es como tratar de ocultar un elefante, en algún lado estalla. El gobierno hace rato que le vienen diciendo que tiene que imprimir billetes de denominación más alta porque ha habido una inflación galopante en la gestión. Y como el gobierno niega que haya una inflación galopante, va a seguir sin tomar esa decisión, que es imprimir billetes de denominación más alta, de 200. Claro, lo que pasa es que le habían pedido imprimir de 200 pesos. Y al menos tienen que imprimir el doble de los de 100. Claro, y los que imprimirían de 200. Lo tenían casi convencido, dicen a Néstor Kirchner antes de empezar el año pasado, puede decir, imprimamos el de 200 por el bicentenario, por los 200 años. Y Kirchner dice que se avivó y dijo, no, esto me están queriendo que admita de alguna forma que hay inflación. Bueno, no queremos admitir que hay inflación, tenemos estos problemas. Pero eso, qué bárbaro, porque creo que nadie niega que hay inflación. O sea, ni siquiera la gente que milita en el kirchnerismo niega que hay inflación. Que es un impuesto corrosivo para los sectores de más bajos recursos. Creo que ese es el tema. Admitir que hay inflación para el gobierno, para el oficialismo, es admitir que está a contramano de lo que dicen que están haciendo. Bueno, pero pasemos al tema que nos íbamos a ocupar hoy, que tiene que ver con el hecho de que los festivales, los dos principales festivales de Córdoba, fundamentalmente el de Cosquín y el de Jesús María, han quedado teñidos por el clima preelectoral que se vive en el país. Es un año de campaña, de mucha campaña, porque va a haber elecciones en los municipios, en las provincias y en el gobierno nacional. Va a haber recambio en todos esos ámbitos y, por cierto, hay un clima de euforia partidaria donde se aprovechan estas tribunas multitudinarias para intentar hacer algún grado de proselitismo. Lo primero que hay que decir es la gran cantidad de dinero que ha puesto el gobierno nacional por un lado y el gobierno provincial por el otro para sponsorear el festival, y esto es como que lo hacen a cambio de la figuración de las personalidades del oficialismo, tanto provincial como nacional, de mensajes que tengan que ver con adhesiones tanto del gobierno provincial o nacional, aparte de los carteles publicitarios muy grandes que hay, ¿no? Pero un poco la idea es que en las alocuciones haya mensajes a favor de ambas gestiones, ¿no? Y hay un elemento realmente curioso, que es que hay un control sobre los mensajes que muestra la gente con las pancartas que cuando hay tomas de televisión, que generalmente la gente pone, no sé, Jorge de Santa Rosa de Calamuchita, saludos a los muchachos de La Vaca. Sí. Esas son echadas, que me dijeron que no está más. Sí. ¿Por qué no? ¿Como disco? Ah, no, como disco, no. Nos quedamos en los 80. Los carteles son entregados por empresas que también sponsorean el festival. Una promotora se los llena con letra clara y prolija, pero hay un control de efectivos policiales que le han dicho no pongan ningún mensaje que pueda interpretarse como crítico al gobierno nacional o al gobierno provincial. Una especie de control de censura previa a los mensajes. Parece un detalle curioso, pero ¿quién? No entiendo cómo. Cuando la gente entra al festival, sí, se encuentra con stand compuestos de distintas empresas privadas que te dan los carteles. Esos carteles están sponsorizados. Las promotoras te llenan las promotoras te ponen Jorge de Santa Rosa. Sí. Y te ponen el mensaje que vos le dictas. Pero hay un control de que el mensaje que vos dictes no tenga ningún contenido crítico a la gestión nacional o provincial. ¿Cómo hay un control? Hay un control de efectivos policiales que le han dicho a las promotoras, no... ¿Cómo es una locura? ¿Que es ilegal eso? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo va a haber la ley controlar algo? ¿Cómo va a haber una ley que controle la posibilidad de expresarse? Claro. Bueno, hay. La intención permanente de todos los gobiernos es controlar la expresión. En estos casos lo está más o menos, en algunos casos lo logra. Y en este si vos le decís ponga, no sé, parece una tontería, ¿no? Muera Roca, por decir a alguien, voy a usar a alguien viejo y nadie se enoja. Muera Roca o Rosas, ponele. Si es interpretado como una crítica hacia las actuales gestiones. Y hay un policía que va y dice no, eso no lo puede poner. Eso lo puede poner, tiene que poner. No.
Saludos a Chañar la Vega. Bueno, esto revela, la utilización de los espacios públicos, la utilización de estos festivales que los organizadores dicen están desprovistos de contenido político, que no están politizados, sino que son expresiones artísticas, la utilización que se hace en procura de conseguir adhesiones y demás. Bueno, aparte de la figura del oficialismo, hay figuras de la oposición que pasan ayer, como Ser Sanz, para estrenar su precandidatura presidencial y presentar a sus respaldos cordobeses, Aguad y Nicolás, que son los dos que venían respaldando la candidatura de Cobos hasta hace unos días. Ahora pasaron a respaldarla de Sanz. Estuvo en el festival, va a haber otras figuras públicas también en el festival. Mañana que viene el chaqueño, viene justamente el gobernador de Salta, Urtubey, una de las figuras del kirchnerismo, creo que va a venir Gioja, es decir, trata de usar esa vidriera para mostrarse, para posicionarse. Habrá que ver la efectividad que tiene eso, ¿no? Que si eso genera o no concita alguna adhesión. Uno tiende a pensar que la gente va más a otra cosa que a recibir este tipo de mensajes, pero en definitiva siempre algo queda, ¿no? Después de tanta exposición. Y para los que son desconocidos les sirve. Le hemos hecho nota a todos los medios, estamos hablando de ellos. O sea, por ahí al que lo conoce todo el mundo, no sé si le sirve mucho, pero al que no lo conoce al menos sirve para llamar la atención sobre él. Bueno, la cuestión es que tanto ahora Jesús María como los festivales que vendrán, el de Cosquín, el de Villa María y otros festivales, estarán enmarcados en este clima de pre-campaña, larga campaña que se va a vivir en el país. Nos vamos con el dato. El Comité Central del Radicalismo no autorizará en bloque que los intendentes posterguen la fecha de interna partidaria, los intendentes radicales posterguen la interna partidaria del 10 de abril. Cada uno va a tener que solicitar autorización y los que soliciten autorización se les dará, pero no habrá una dispensa general por parte de la conducción del radicalismo de Córdoba. Roberto, muchas gracias. Nos vemos mañana.